Yo quiero hacer una pregunta, siguiendo quizás un poco la charla de ayer tuya sobre la Agni Yoga, que se me quedó así un poquito en el aire, y es que cuando hablaste de la Agni Yoga y lo que representaba la actualidad de la Agni Yoga, yo creo que es un poco como, y quiero que me lo aclares más, ¿no?, como actualizar lo que en sí vino Cristo a decir, o es un poco más adelante de lo que es Cristo, porque claro, si resulta que el mensaje de Cristo fue el amor y resulta que el amor todavía en toda su grandeza no lo tenemos en práctica, y ya en yoga es amor y corazón, está todo un poco ligado con el Cristo ya para actualizarlo. O sea, el momento de la Agni Yoga está ligado totalmente al Cristo. Vale. Porque todos los mensajes que vino, después que vino aparentemente digo que desapareció de la constitución, de la obtención posible hasta los cielos, para los meramente simbólicos, porque en el hecho no puede morir, después de desintegrar su cuerpo voluntario. Es interesante que entonces él, anteriormente, el Tomás Tibetano que tenía, que él había unificado el centro de la humanidad con el centro de Shambhala, pero pasando por la jerarquía, pasando por su corazón. Entonces las energías de Shambhala fueron muy explícitamente justificadas, tal como se dice esotéricamente. Lo que ocurre en nuestros tiempos modernos es que progresivamente la atención de la jerarquía se dirige hacia Shambhala y no hacia la humanidad directamente. Como plan se ha organizado, continúa trabajando las series de devas, están en las lecciones de rayo y todas estas cosas continúan siendo vigentes. Pero por encima de esto hay una corriente directa de Shambhala que van a los ramas de la jerarquía sin pasar, a los ramas de la jerarquía sin pasar por el corazón del Cristo, por decirlo de alguna manera, aunque está omnipresente como jefe de la jerarquía. Significa que no hay un filtro directo, no hay una canonización, una reducción de la fuerza de Shambhala a los discípulos, y eso produce un trastrueque general en todo el sistema organizado, digamos, de los propios ramas y en la vida kármica de los discípulos. Los discípulos han tenido una tremenda vitalidad de primer rayo y todavía no han tenido el suficiente poder de poder canalizar la energía. Es decir, que tienen un poder, pero todavía no han alcanzado el pleno poder de la responsabilidad. Tienen la fuerza, pero la responsabilidad va viniendo poco a poco. Yo digo en mi libro que muchos discípulos fracasaron, una cantidad de discípulos fracasaron, debido a que no supieron canalizar las energías del primer rayo a través del corazón. Lo hicieron a través de la mente y unos fracasaron por eso. Porque lo que menos pretende la Agni Yoga es que funcione la mente en el sentido académico o en el sentido, digamos, organizado, intelectual, sino que funcione de manera abierta, positiva, adaptable, plenamente despierta todos los valores que están pasando por su alrededor, de lo que está percibiendo y actualizando, y que se dé una vida más suprema al corazón. Es decir, que hablar de la Agni Yoga es hablar de un amor muy difícil de conquistar, porque es como si el propósito de Dios llegase al corazón del hombre directamente, sin pasar por aquella cosa suave de la jerarquía del amor. Entonces lo que surge del corazón es un amor desconocido. De ahí que para conocer exactamente el amor del Cristo hay que pasar por la mente indiscriminada completamente. Un vacío claro, que de una referencia a Cristo a muerte como un avatar, un pequeño avatar, un gran avatar, que ha nacido al amparo de esas energías del primer rayo. Por eso Cristo a muerte no es comprendido. No es comprendido Cristo a muerte porque habla de algo que para los discípulos mundiales, inclusive, constituye una gran interrogante abierta hacia una inmensa perspectiva que no puede comprender. Él dice, yo le he conquistado esto y como yo le he conquistado, todo el mundo lo puede conquistar. Lo cual es muy fácil de decir y muy difícil de ejecutar por los discípulos mundiales. Porque habla de un amor sin medida, él habla de una mente de un vacío eterno creador, y él habla de una destrucción de todas las estructuras que contiene la mente y a través de la cual ejecuta todo su programa psicológico. Entonces, el problema de la Agni Yoga para los aspirantes espirituales de nuestros días, y no precisamente para los
discípulos juramentados. Un discípulo juramentado es un discípulo en el corazón de un maestro que está ya, digamos, entrando dentro de la gran vía iniciática y que por lo tanto comprende exactamente porque está pensando a través de la conciencia del maestro. No es que sea un autómata del maestro, sino que él ha unificado su conciencia con un maestro y percibe la verdad que puede percibir el maestro en un momento dado y que por lo tanto le posibilita para ver muy claro el futuro inmediato para la humanidad. Entonces, cuando yo hablo, efectivamente debe quedar reducido a cero y que aparentemente es un contrasentido, debido a que tal como está el mundo organizado, debemos organizar la mente para luchar, para una lucha. Pero parece un contrasentido de que no debamos dejar de luchar cuando todo el mundo está luchando. Esta es la aparente y la gran dificultad del discípulo. Y el término de discípulo, pues los considero a todos un discípulo de algún grado. Por lo tanto, va para todos de una u otra manera, enfocando el asunto tal como lo define más directamente. Hay un océano, digamos, infinito que hay que conquistar. Es el océano infinito, digamos, de la verdad, que está más allá del mundo de los significados y más allá que está también del mundo de las ideas. Es decir, que se trata de un mundo desconocido. La mente no puede organizar nada, no puede razonar a la manera antigua, no puede efectuar conclusiones, porque la conclusión ya está hecha si la verdad existe en alguna parte del cosmos. Tiene que realizar la intuición. Exacto, la intuición. Pues que el pensar intuitivo es la verdadera forma de pensar. La verdadera canalización de las energías búdicas, que no buscan organizar la mente para la lucha, pretende incluso dentro del yoga hay una lucha. Se dice que hay que luchar contra el yo. Pero es que el yo hay muchas formas de luchar contra el yo. Y la forma máxima, la más efectiva, es luchar contra el yo sin reacción, sino adaptándose a las circunstancias de la manera más armoniosa. Pero como hemos sido educados desde longas edades, a través de la lucha, del ejercicio, de la disciplina del sistema. Cuando dices hay que dejar todo esto, parece que es muy duro. Lo que el alma busca siempre es un consuelo, no es sistema. Pero el consuelo es efímero. En cambio, la solución drástica es para siempre, eterna. Es decir, que no ofrece un asidero a la mente para que ya fiesta y confiada. La vida kármica te vas quitando todos aquellos soportes que te aguantan y que le impiden lanzarte al gran vacío. El gran vacío siempre es el mundo del amor perfecto. Es decir, que nosotros, cuando hablamos del amor, siempre lo pasamos por la mente. Y la mente distorsiona el sentido del amor. Incluso cuando siente amor verdadero, se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué es esto? Y al empezar a preguntarse qué es esto, ya desaparece el amor. Según aquella persona que al preguntarse por la fragancia del amor, automáticamente, cuando está pensando la fragancia del amor, está perdiendo el perfume. ¿Os cuenta de esta circunstancia? Cuando estáis oliendo un perfume y preguntáis la causa desaparece. Solo cuando dejáis de pensar, vuelve el perfume. Y es porque la mente siempre obstruye las cosas. La mente concreta de la vida. Hay un espacio muy grande, a la mente superior. La mente que utiliza el alma en su propio plano, y esa es la mente que interesa más a los discípulos, conquistarla. Ya sabéis que este tipo de mente se conquista a partir del centro ajna, o del centro intelectual, o del centro del autor, o del centro de la unidad mental, como se dice en los libros esotéricos. Y que hay que prolongar este asidero del centro ajna, prolongándolo hasta buscar el centro coronario. Pero cuando se está efectuando este trazado del puente, que llamamos esta cadena, este puente de luz, el puente de la arteria, que va desde el centro del entrecejo al centro coronario, cuando está produciendo este milagro, que está rompiendo todo lo que está obstruyendo la mente hasta buscar la mente abstracta, hay una serie de incidentes que se pueden calibrar de dos maneras. Primero, trabajar con el pensamiento organizado para crear una estructura de pensamiento, y después desvanecer la estructura para crear una situación nueva, que es la que propicia la unidad. El Raja Yoga tiene una estructura superior incontaminada, cotidiana, pero que es el paso que va desde el lamento superior al plano búdico,
los primeros subplanos, hasta llegar a los subplanos, lo cual hablamos de descansamiento. El proceso siempre es un proceso que parte de la conciencia. La conciencia va creciendo en sí misma de una manera similar, en el sentido de la antacarana, a como una araña está creciendo la tierra. Las calles sus propias entrañas y va trabajando con lo que estamos diciendo. El trabajo de la antacarana puede ser medido ni catalogado por los demás. Es un trabajo muy personal, muy propio, muy singular. Aquí no existe más que la propia estructura que uno quiere crear. La facultad o dificultad mediante la cual el hombre se puede aproximar al centro coronario depende sobre la integración de su propósito firme y de su deseo realmente de encontrar la paz de su vida, de perderse dentro de la inseguridad. Si se quiere perderse en la inseguridad va más rápido. Si empieza a preguntarse por las pequeñas verdades que va conquistando, el proceso es más lento. Es un proceso necesario, es decir, estructurar un puente mediante el cual las energías que proceden al reino superior pueden ser trasladadas al reino inferior y ser catalogadas por la mente en un sentido muy organizado, muy descriptivo y muy natural, muy lógico. Cuando se ha creado este puente, esto lo estamos creando siempre, la meditación se crea este puente, en un momento de paz natural, de paz profunda, en el cual la mente se pierde, si no se tiene miedo, porque hay que luchar contra el miedo a perderse en la propia inseguridad. Es muy difícil porque todos buscamos una seguridad en la vida. La seguridad que presta la familia, la seguridad que presta el sexo amado, la seguridad que prestan las posesiones materiales, incluso las posesiones espirituales también están actuando en nosotros en favor de seguridad. La seguridad en un maestro, la seguridad en las propias puertas. En el momento en que todo eso se pierde, podré perderse. Y el proceso avanza muy rápido si uno empieza a perderse ahora. Como decía San Agustín, hay que morir cada día un poquito para encontrar la vida eterna. Pues alguien para encontrar sentido. Se está hablando precisamente de la, que es lo mismo que habló Miguel de Molinos y Santa Teresa de Jesús, que buscaron, hallaron dentro de sí el romance del corazón. La inteligencia no surgía potencialmente, sino no puede hacer. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la mente está muy organizada? No intelectualizada, sino organizada. Quiero ser muy específico sobre este punto. Cuando la mente está muy organizada intelectualmente, muy intelectualizada, repito, entonces cuando surge la fuerza viva del corazón, la mente puede expresar aquella riqueza, porque tiene una respuesta, tiene una antacarana formada. Porque las energías que proceden en el plano poético tienen que pasar por el antacarana antes de arribar al fuego del corazón. Antes de que la mente deje de ser para que sea solamente el corazón el que actúe en la vida y en la práctica de la vida cotidiana, con todos sus problemas, dificultades y con todas sus alegrías y tristezas. Y que cuando hablamos de karma podemos decir que es el arsenal de los recuerdos del pasado archivados por la mente y certificados en el inconsciente colectivo del individuo, que es la participación que tiene el individuo en el inconsciente colectivo de la raza. Entendiendo por el aspecto, digamos, gregario de la raza, el inconsciente colectivo, la suma de memorias de toda la humanidad a través del tiempo desde que empezó a ser, desde que empezó a balbucear las primeras notas de un gran pentagrama de pensamiento. Entonces todo este proceso, esta amalgama de recuerdos, se constituye en el arsenal del yo. Es una estructura férrea, una estructura casi momificada, muy difícil de destruir, porque es la propia estructura de la conciencia, y la conciencia que ha creado toda esta riqueza no lo va a dejar, sin lucha. Entonces cuando la persona empieza a sacudirse cosas, porque comprende la necesidad de que las cosas que va conquistando, las vaya conquistando de una manera progresiva y no amontando recuerdos, una cosa es vivir los recuerdos y otra cosa es vivir los recuerdos más el almacenamiento o la acumulación de los nuevos recuerdos. Porque cuando hablamos de acumulación de nuevos recuerdos, nos referimos exactamente a la perpetuación del karma, porque cuando pasa ante nuestros ojos, no lo hacemos en presente.
lo hacemos siempre en función de una mente estatificada o objetificada o condicionada. Entonces, cuando ocurre ante nuestros ojos, no tiene un significado, no tiene una experiencia. Es como la quilla de un buque en el mar que deja una huella de su paso. Y para mí, lo que necesita el hombre es que se compare, que al deslizarse por el aire no deja toda vez su rumbo. ¿Comprendes? Que la mente debe ser tan clara siempre que pueda observar las cosas tal cual son. Y esto, repito, y hay que insistir, siempre diréis que yo reiterativo que hay que ir muy apercibidos a todo cuanto ocurre, bueno, malo, nos causa placer, nos causa dolor. Todo tiene su importancia. No podemos separar un hecho de los que vienen concatenados cabalmente por los azares de la existencia, porque un acto sea bueno nos favorece y otro malo y no nos favorece, y establezcamos dentro de la mente una condición entre lo que es bueno y lo que es malo. Busco esto y entramos dentro del campo conflictivo de las elecciones. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es mío, esto es tuyo, y estas cosas son pequeñas. Lo cual significa que estamos luchando constantemente con el karma. Y cuando Krishnamurti se refiere a la extinción del karma, se refiere cuando el hombre empieza a trabajar sobre la mente de una manera muy impersonal, pero al propio tiempo muy decidida, muy correcta, cuando va eliminando todo cuanto constituye una superficialidad, algo que no sea completamente necesario, va reduciendo el bagaje de todo cuanto lleva en un baúl los recuerdos del pasado, y deja de pertenecer en virtud del esfuerzo que hace para sacudirse los recuerdos de su propia conciencia colectiva o conciencia racial, de todo cuanto pertenece al inconsciente social del mundo, de todo cuanto pertenece a la raza al cual pertenece, de todo cuanto pertenece a la propia familia, de todo cuanto pertenece a su código genético. Y esto es una cosa que hay que verlo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y con mucha claridad, para poder discernir con justicia. Porque lo que lleva al vacío creador es el discernimiento previo. Y no es establecer conclusiones, sino discernir completamente. Pero podemos separar el discernimiento de la atención. No podemos separar una cosa de otra. Así que cuando estamos atentos, estamos discerniendo. Una parte de nosotros está estableciendo una elección no basada en conclusiones mentales, sino basada en el espíritu de la verdad que está en todo el hombre, cuando la mente se vacía, tranquila, como un espejo que refleja todo cuanto ocurre a su alrededor. Sin embargo, el espejo no contiene nada, refleja simplemente. La mente no refleja, sino que acoge, queda petrificada por los recuerdos, hace suyo todo cuando pasa a su alrededor, y entonces queda todo, digamos, en el pasado, no en el presente. Es como el paso de una película. La película cuando pasa está filmada. Entonces, por ley natural es la película, nosotros estamos hoy contemplando la vida como una película. La pantalla no es solamente la película, o la pantalla es la que produce efecto la película. Y vamos, pasamos el sitio delante. Como los hechos no los interpretamos, nos quedamos encantados de una escena de la gran película filmada ya, kármicamente. Entonces, como no estamos siguiendo el curso de movimiento del karma, que va pasando rápidamente, porque no tenemos atención, si no estamos distraídos, con cualquier pequeña cosita que viene envuelta del acontecimiento nos causa una desbaratación de la atención, nos distraemos en aquella cosa, y ¿qué sucede? Como la película va avanzando, van acumulando en aquel momento crítico del presente todas aquellas cosas que vivían siendo eternamente presentes, se convierten en pasado por esta distensión o esta falta de atención de lo que está sucediendo en la pantalla de la vida. Es decir, que siempre hay que darse cuenta. Entre los hechos hay que examinarlos rápidamente para lo que sucede. Es como si una cosa que estoy diciendo no comprendéis. No comprendéis. Y mientras estáis preguntando por qué no comprendéis esto, todo cuando estoy diciendo que puede ser muy interesante, lo vais a ver. ¿Puede?
Lo que pasa con esto, en cualquier caso, en cualquier momento, en cualquier situación, sí, lo podéis estar, digamos, meditando, pero sin buscar una meta definida, una conclusión. La vida no tiene una conclusión, es un movimiento, es un entender siempre. La vida no es un hecho, es un movimiento que arrasa todos los hechos. Todo cuando pertenecía al porvenir pasa por la pantalla presente y se convierte en futuro. Lo que acabo de decir ya es futuro. Y les conté a la superioridad de la persona. Pues bien, hay que aplicar al sistema todas las cosas de la vida. Dando una atención formidable de todo. Yo sé que pero hay que intentarlo, ¿no? Si queremos ser testigos de esta fuerza misteriosa del corazón, del cual tenemos prácticamente poca cosa. Porque cuando hablamos del amor, hablamos del pecho solar, no hablamos del corazón. Cuando decimos, yo te amo mucho, pero hablamos del corazón, el corazón pues chaca cardíaco, no tiene nada que ver con el amor emocional. Estoy hablando de un amor espiritual, muy puro, muy universal. Y esto solamente puede ser alcanzado cuando la mente funciona a pleno rendimiento de adaptación a todo cuanto va surgiendo. No existe una conclusión buscada, no existe una solución a un problema utilizando métodos del pasado, sino que este movimiento, la mente lo va siguiendo, y al seguir este movimiento la mente se va perdiendo, se va quedando vacía, y cuando la mente queda completamente vacía, entonces se frustrará. ¿Qué es la mente? Muy bien. El proceso de soledad viene como consecuencia de haberse librado de todo el inconsciente, digamos, colectivo, y también de su conciencia, ¿no? Entonces, cuando estamos, digamos, sin apoyar sin nada, es cuando viene, digamos, la soledad pero la soledad es un misterio iniciático. Y cuando empezamos a descubrir quién es la soledad, porque vivimos solos en familia, es una problema que también es. La soledad puede surgir estando dentro de la compañía, de una gran compañía social, ¿verdad? Ahora bien, si una persona está sola, realmente sola, entonces se da cuenta de un misterio que existe en la soledad. No cuando se siente solo y entonces, al ser consciente de que se era solo, busca compañía. Es muy difícil que arrastre la soledad, porque la soledad, repito, es un misterio iniciático. Y son pocos los seres que pueden resistir su propia soledad. Y ahí que cuando la persona se halla sola busca compañía. Y la compañía del hombre es el pensamiento. Y el pensamiento es organizado por parte del contexto histórico de la raza y del inconsciente colectivo. No se halla solo, está pensando simplemente. Pero es esta la verdad. Es una forma de expresar la pequeñez del yo a través de sus propias elucubraciones mentales, o de sus propios problemas, o de sus propias insatisfacciones, o de su frustración constante ante el devenir de la vida. El estar solo no es la soledad. Hay dos clases de soledad. Porque sí, bueno, a la otra soledad, no la soledad física, no la otra, sí. Bueno, si hay la soledad física, hay la soledad emocional, hay la soledad mental, y entonces viene un periodo en que viene una soledad total, que es espiritual, no es mental, es espiritual. Y eso que estamos refiriéndonos exactamente. Porque una persona puede estar sola físicamente, puede estar acompañada mejor. Pero cuando la persona está dentro de un estado de soledad espiritual, no puede buscar compañía. Porque todo cuanto existe en la vida se lo niega. Porque es un proceso iniciático. No es un proceso psicológico simplemente, es iniciático. Y ante las puertas de la iniciación hay un gran silencio. Es decir, no te das cuenta de estar a la puerta de la iniciación, pero tú no lo ves. Porque entre tú y la puerta iniciática hay un gran vacío. Y tú no quieres penetrar aquello porque al penetrar en ese vacío tienes perder la seguridad del propio yo. Piensas que vas a quedar aniquilado, inconsciente. Y por lo tanto, hay que vencer la miedo.
El discípulo, tal como maestro indica en sus prácticas comunes, indica que es un hombre audaz, fuerte, valiente, osado, y no teme enfrentar su propia soledad, no teme lanzarse a la fe. Naturalmente le sorprende mucho porque todo el mundo los acompaña, viene de un ser solitario. Pues su propia la soledad es un ser extraordinario, y ahí que existen tan pocos iniciados en el mundo, porque todo el mundo ama la compañía. Una soledad, digo, y cuando sigue conquistada resiste la prueba del mundo, y no tiene por qué rehuir el contacto social como hacían los antiguos místicos, que se retiraban en la soledad de los monasterios, de los bosques, de las cuevas, como ermitaños o eremitas, lo cual es falso desde el punto de vista social. En tanto que una persona realmente solitaria espiritualmente puede estar con el mundo, aunque no sea el mundo. Acordaos de las palabras de Cristo: vivir con el mundo sin ser el mundo. Puede vivir socialmente con todos, pero puede esa parte. Luego existe por otra parte la sensibilidad que trae la soledad, porque por el principio de comunión con lo cósmico que trae una soledad desconocida que aterra a los demás. Es como un árbol en la noche, lleno de misterio, y la gente cuando pasa de este árbol huye temblando de miedo. Este miedo precisamente es el que ha vencido este miedo. Pero existe algo de extraordinario en el hombre solitario, o en el hombre que ha conquistado la soledad. Para este hombre no existe el compromiso y el compromiso con la vida social, y sin embargo es el que ayuda precisamente a los grandes coordenadas de vida social. Tal como decíamos ayer, es un verdadero taumaturgo, el que cura no por imposición de manos magnéticamente, sino porque cura por irradiación, porque la fuerza del segundo rayo de Cristo solitario puede penetrar en su corazón y dar una panorámica de fuerza y de vitalidad y de energía a todos cuantos lo necesitan. Que yo sepa, no se dice que Cristo curó por esto, si no se equivoca, sino que al tocar su túnica se curaba. Pero eso es simbólico. El penetrar en el aura magnética de un iniciado siempre es curativo. ¿Qué hizo maestro? O estoy en mi paz. En tanto estés en contacto con el maestro tienes paz. Cuando dejas de estar en contacto con el maestro piensas o argumentas sobre la paz conquistada, y entonces la paz desaparece. Porque el maestro está más allá del pensamiento organizado, está pensando con la mente de Dios de extraordinarias perspectivas. En este punto está el misterio de la vida del iniciado. La mente del iniciado es un océano sin orilla, es un continente sin fronteras. Usted se podría comparar, si entiende bien esta soledad, me imagino un globo atado en la tierra, con toda la masa de gente alrededor, gritando, aplaudiendo, aclamando y hablando con el, ¿cómo se llamaría? El viajero del globo, y que de repente este globo se eleva, sale por encima, pierde el contacto con esta gente, entonces siente una soledad extrema porque está en un espacio infinito que desconoce y está a un nivel mucho más elevado espiritual, no está atado con la gente. Esta comunicación es difícil con ellos, si no es por el amor, porque no le pueden aportar nada. Viene por aquí la soledad esta. Bueno, la soledad tiene, por eso, primero que ha dejado de aferrarse a los valores transitorios, ha comprendido que todo cuanto lo rodea es falso, es ilusorio, son sombras en movimiento, y a él le interesa descubrir la verdad. Entonces, al empezar la búsqueda, ya empieza a ser solitario, porque la gente no puede comprender que una persona busque la verdad. La gente, en general, no es por ningún afán peyorativo, solamente piensa en términos de acumulación, en términos de adquisiciones, cada vez más intensas y variadas y espectaculares.
Y hay fases dentro del Evangelio del Espíritu en que incluso hay que perder los bienes inmortales. Por ejemplo, en la cuarta iniciación, y hay que empezar ahora a prepararse para la cuarta iniciación, debe dejarlo todo, incluso de destruir su cuerpo causal. Un cuerpo donde el ángel solar está vivido durante 18 millones de años. Un cuerpo de cualidades, un cuerpo de luz, como decía Pablo de Tarso. Y debe renunciar a esto para penetrar en el gran vacío cósmico. Y el misterio de la cuarta iniciación no está cuando Cristo muere en la cruz, sino cuando destruye su cuerpo causal, que es la verdadera renuncia, que es la verdadera crucifixión. Entonces, sí, existe la plena en un adepto, en un maestro de compasión y de sabiduría. ¿Puedes explicarme, por favor? Estoy leyendo un libro ahora que es de Scott, que es francés, que es algo así como Le Bonheur par la pensée, o Le Bien-être par la pensée. ¿Material del pensamiento? Sí, exactamente. Pero él analiza las oraciones, o sea, las palabras de Cristo, por ejemplo, el Padre Nuestro, palabra por palabra, y los salmos de la Biblia, ¿no? O sea, todo lo que está escrito en la Biblia, que dice que está escrito pues, por inspiración divina. Por esta sola entrega, por el hecho de entregarte simplemente y pedirlo, ¿no? Por oración. Yo pienso que esto no puede ser cierto del todo, porque me parece entender a mí que una persona que está en evolución, cada vez que sube un peldaño tiene que sufrir una especie de, vamos a llamarle un trauma. Es así, ¿no? Sí, sí. Entonces esta felicidad que habla él analizando las palabras de Cristo y de la Biblia, con una de bienestar, de tal, creo que es negativa, a mi entender. ¿Cómo puede un hombre que parece que tiene esa elevación espiritual hablar en estos términos? ¿O es que esto es una cosa trascendida? Bueno, a cierto es nivel? que no sabemos la evolución espiritual del Señor Jesucristo, ni cómo enfoca el asunto. Yo, por la vida que tengo escrito, puedo decir que soy feliz y doy 1000 razones para expresar mi felicidad. Pero yo puede que tenga mis problemas, mis crisis, mis dificultades, y que mi pluma sea solamente el método para desfigurar la verdad, para que otras comprendan, porque hay una ley en el filósofo que dice: el filósofo a veces no cree lo que dice, pero lo que dice puede favorecer a mucha gente. Es la cuestión del filósofo de que se equivoca, pero su equivocación puede servir para muchas personas. Enseña cómo se vivir. Es que es curioso. No vive como él lo enseña. Que para él la enseñanza es mental y su vida es aparte, completamente. Pero por su penetración en el mundo de los significados, enseña cómo se ha de vivir. Y es la gracia que tiene el filósofo, o algunos filósofos. No me refiero naturalmente a Sócrates, Platón o Porfirio, los grandes hombres que fueron iniciados. Me refiero a aquel que se tilda de filósofo, con algunos conocimientos variados, y que puede ayudar al sector de gente, pero que realmente no lleva un mensaje de verdad, de paz y de fraternidad. Por ejemplo, el solo hecho de que una persona empiece a analizar el Padre Nuestro es que está atado a la rueda de Piscis todavía. Está acumulando valores negativos sobre cosas que ahora ya se ha perdido. No existe el éxtasis del principio de la era de Piscis, o cuando estaba movido por la gran figura de Cristo. El mundo ha cambiado, la situación es completamente nueva. Y el discípulo no vaya a buscar la paz como una finalidad, sino el servicio, y favorezca el principio de soledad. Por lo tanto, todo el proceso del Padre Nuestro es pidiendo a la divinidad y le favorezca de una u otra manera. Porque según se nos dice, Cristo decía: pedid y se os dará, llamad y se os dará. Pero es muy simbólico esto, y la gente lo toma en un sentido muy personal, que mistifica la fe, la verdadera fe que tenía que tener el creyente. Mistifica la verdad que puede existir en la vida de Cristo en un sentido cósmico.
y mistifica todo el sistema organizado del cristianismo de hoy. Porque después el propio Cristo, a través del maestro tibetano, nos da la gran invocación. La invocación de la nueva era, que es: Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? No se trata entonces ya de que, Señor, líbrame de la tentación o dame el pan de cada día, pidiendo, organizando como oraciones. Que la oración es una forma muy sutil de acumular bienes o pidiendo para otro. No es lo mismo cuando un grupo organizado estás curando a los miembros de un grupo determinado. No porque excluyes a los demás, sino porque kármicamente vienen aquellos que tienes que curar. ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver, estoy mencionando las afluentes energías del primero y séptimo rayo. Entonces, a mí se me ocurre pensar, mirando con lo que estabas diciendo ahora, ¿cuál sería la lucha y los efectos en la personalidad que, siendo, por ejemplo, de uno de estos dos rayos, luchase, por decirlo así, con las tendencias pasadas del sexto, por ejemplo? Hay un desfase entre la energía esta saliente con la entrante, pero la propia personalidad es receptáculo, es sensible a esta lucha, a esta fricción, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado de esta interacción? De los rayos, los primeros séptimos. Los que están entrando primero y séptimo, con el séptimo cualificado de primero, con el sexto saliente. Bueno, el primer rayo es de resolución y el séptimo es de cumplimiento, a través de la organización mágica, porque el universo es mágico, está creado por la mente, luego es una cosa mágica. Todo cuanto crea el hombre es mágico. ¿Qué pasa? Que el hombre establece una diferenciación entre la magia del ocultismo y la magia, por ejemplo, que puede existir en un laboratorio, de un científico que está organizando a un conocimiento y magia también. Entonces, cuando no existe esa distinción, se ve que existe en la naturaleza un primer rayo. Últimamente hemos hablado de la existencia del primer rayo de resolución que afecta a mucha gente. Hay mucha gente que ha tenido muchas crisis y dificultades por no poder adaptar su vida de sexto rayo a la entrada del primer rayo. En tanto que las personas polarizadas en el primero, el quinto, el tercero y el séptimo están pasándolo muy bien porque robustece sus tendencias naturales. La dificultad está en que en una rama, por ejemplo, del sexto rayo, donde existen grandes adeptos y grandes iniciados, estén tratando de obstaculizar la fuerza del primero séptimo, lo vamos por eso, precisamente. De ahí que no se note tanto como se notaría la fuerza del sexto, que va desapareciendo y crearía muchas más dificultades que está creando, singularmente a través de las iglesias organizadas del mundo que pertenecen al sexto rayo, incluido la parte oriental y la parte occidental. El cristianismo y el budismo son dogmáticos en cierta manera, por lo tanto son cristianos 100% y por tanto bajo la égida, bajo el poder del sexto rayo. Pero no hay que olvidar que en la humanidad está actuando desde siempre el cuarto rayo, que cualifica el cuarto reino y el cuarto plano, que es el plano búdico, y el centro del corazón, que es el cuarto centro dentro del esquema etérico del ser humano. Y este posibilita que la energía del primero y del séptimo queden cualificados por este aspecto equilibrador, y que en el mundo no existen tantas dificultades como existirían caso de no existir como regla natural del cuarto reino, este cuarto rayo regido principalmente por la constelación de Libra. Acordamos que el brazo, la cruz y todas estas cosas, que habéis leído el libro Introducción a la Mierda, lo cual demuestra que existe un equilibrio entre el primero, el séptimo, el tercero y el cuarto. Luego existe también la jerarquía del segundo rayo, que matiza al cuarto, le da fuerza, que matiza al primero, le da fuerza, lo dulcifica para ciertas personas. Una corriente del primer rayo que no pasa por el corazón del Cristo, que no pasa por el corazón de la jerarquía, está penetrando directamente en el corazón de los discípulos aceptados del mundo.
Y muchos de estos son los que dan mensajes acerca del segundo rayo, matizado por el primero y por el séptimo. No significa que existe un tremendo equilibrio. El cuarto existe desde siempre. Desde que se creó el cuarto reino, empezó a actuar el cuarto rayo, el del equilibrio, más la armonía a través del conflicto, a través de la crisis. Y todavía hoy el hombre no será libre si no pasa por la crisis, si no pasa por el conflicto de la decisión que existe un gran discernimiento que a su vez requiere una gran atención, y todo se va encadenando, es como un gran mosaico que va poniendo sus piezas y va quedando una pieza, va quedando un cuadro armonioso. Todo este proceso lo estamos realizando aquí ahora, a pesar de la fuerza del primer rayo actuando sobre la humanidad, a pesar del séptimo rayo que viene canalizado desde el séptimo rayo, por ejemplo, de la fuerza íntima del séptimo rayo, de constelaciones superiores al de la otra unión de los pleiades, hay que ser específico, a través de Urano, actuando Acuario también como mediador de esta gran constelación. Se nos habla de una estrella específica de la constelación de Acuario, que está irradiando sobre Urano, el cual a su vez, a través de su logia planetaria, irradia sobre Shambhala, y Shambhala es sobre esta fuerza para toda la humanidad. Es decir, que ahora tenemos la posibilidad de ser unos magos blancos en actuación perfecta. Podemos empezar a contribuir con nuestro esfuerzo la vida espiritual del mundo, pero el contacto con los devas del séptimo rayo, los devas violetas, los devas de la curación, los devas de los cuales hay una gran corte que trabaja con un maestro tibetano. Si no sabéis, el maestro tibetano está trabajando con un grupo de devas curadores del séptimo rayo, que son los llamados devas violetas, los cuales, como el sábado voy a decir, provienen directamente de Venus, junto con otras tres cortes que vinieron de Venus. Es interesante, pues, darse cuenta de que, a pesar de todas las fuerzas que están introduciéndose en nuestro planeta, existe, por ejemplo, un gran equilibrio. La crisis existe, es evidente, pero démonos cuenta de que nuestro globo planetario, o su representación mística transformada, está pasando por la crisis de la crucifixión, por la crisis de la cuarta iniciación. De ahí las últimas guerras, la bomba atómica fue su consecuencia del despliegue de energía, la erupción volcánica, las revoluciones que existen por los pies desde hace siglos. No es más que la crisis que está padeciendo Sanat Kumara para introducirse en la cuarta iniciación. Significa la tercera iniciación cósmica. Así como el logo solar, y claro que es muy abstracto, no puedo probarlo, pero de una u otra manera lo sé, que el logo solar está introduciéndose en la cuarta iniciación cósmica. Si os dais cuenta de que una iniciación cósmica son 10 iniciaciones solares, os dais cuenta de la dificultad y al propio tiempo la grandeza de lo que es un logo solar en comparación con logos planetarios y del logos planetario en relación con el hombre. Sanat Kumara, por ejemplo, está tan evolucionado con respecto al adepto como el adepto está evolucionando con respecto al hombre animal. Daos cuenta la grandeza de Sanat Kumara. Y el Sanat Kumara solamente es el cuerpo físico etérico del logos planetario. Hay materia para pensar. Y no solamente decimos estas cosas, porque cuando la idea es grandiosa, la mente queda vacía. Como no puede vivir, queda estupefacta, puede ser perpleja, no sabe qué hacer, y entonces entra en la escena espectacular que se preconiza en el nivel. Cuando la idea rebasa el entendimiento no puede razonar, es cuando empieza a hacer. Y empieza entonces el descubrimiento de la verdad. Y entonces con el descubrimiento de la verdad viene la expresión de la energía yin del corazón.
El proceso está clarísimo. La dificultad está en la realización. Y naturalmente, la realización o la responsabilidad de la realización compete siempre al individuo. En este caso, al hombre inteligente y de buena voluntad de la sociedad. El hombre, el ser humano en realidad. Hombre y mujer son seres humanos que cuando un término genérico de hombre se aplica a todo hombre. Imitación, ¿no? Bueno, la luna ya no pasó, por lo tanto, queda muy poco. Pero el lunes fue la luna llena, más eso. Es que después había una porción de luna de acuario. La luna llena es de acuario. Entonces hay una fuerza muy tremenda. Es como dicho. Bueno, sí. Pensemos en los amigos de Madrid y de Valencia. Ya está. A esta hora están pensando en nosotros. Mi tío dijo que a esta hora también estaría con nosotros. Vale. Y entre los triángulos pequeños, digamos particulares que tenemos, pues se vuelve a pensar, aunque se haga más o menos a la hora, se vuelve a pensar para unificarlo todo. Nosotros, el grupo en potencia, podríamos ser un pequeño, no un pequeño grupo, sino realizar una pequeña trabajo, ¿no? Bueno, yo hemos hablado de la crisis, todo esto. Bien, existe una técnica, algo que será una necesidad, diría yo, para el ser humano, de dejar de pensar. Hasta aquí hemos pensado como argumento esencial de nuestra vida. Es decir, que no tenemos un instrumento mental organizado de acuerdo con nuestro propósito, sino de acuerdo con lo que está sucediendo en el ambiente. Hay un sistema de valores establecido que hace que la mente vaya perdiendo progresivamente su riqueza de ser cada vez más fluida. Por ejemplo, ¿por qué cuando estamos solos, en vez de pensar, no nos dedicamos a no pensar? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Os atrevéis con la empresa de dejar de pensar? Viene un pensamiento, no lo admitamos, otro no lo admitamos, o al menos examinarlo atentamente hasta que lo extendáis. Otra forma de destruir la estructura. Si destruís un pensamiento, destruís el proceso de asociación de Dios, que son los que llevan consecuentemente la fuerza del yo hacia el pasado. Pensamos de una manera organizada, es decir, que pensamos de una manera tupida, compleja. Y se trata de pensar en términos carismáticos. Luego, cuantos menos asidero tengamos en la mente, mejor coordinaremos, mejor estructuraremos y mejor organizaremos. Nuestra mente crecerá en magnificencia, no en espectacularidad ni en posesiones, sino en magnificencia. Puedes aceptar que la navegancia de la mente se realiza cuando el pequeño volumen de la mente se reduce a cero o cuando se agranda hasta el infinito. No se puede establecer una medida entre el todo y la nada. El todo y la nada es la misma cosa. Si lo estáis examinando fríamente, veréis. Siempre el todo, cuando se habla del todo, es algo ilimitado. Pero cuando se habla de la nada, también es algo ilimitado. Porque es un océano sin fronteras, sin orillas. Bien, empezar por ahí. ¿Por qué cuando tengáis
tiempo dejáis de pensar? Os habéis preguntado una vez, ¿por qué pensáis? Pensáis por acumulación y por un movimiento establecido en el ambiente circundante desde hace millones de años. Desde que el hombre empezó a organizar su mente y a apropiarse de los residuos históricos de lo que estaba a su alrededor. Entonces, cuando vais dejando de pensar, por aquellos intersticios que deja la mente, la verdad puede pensar. Así que podéis empezar. Es un sistema natural, pero si queréis continuar con lo que decimos, lo cual necesita siempre una gran atención, estás observando muy atentamente cuánto está pasando dentro y fuera de nosotros. Pero sin pensar. Pues que si estás muy atento no piensas. No se puede pensar y estar atento al mismo tiempo. A lo que sucede a tu alrededor, me refiero. Es decir, prestar atención continua al trabajo que estás haciendo de una forma absoluta, por decirlo así. De una manera completa. Empieza a estar así y te traen en otra cosa. Abstraerse de la cosa. Siempre estamos enfocados, estamos en una cosa y pensamos en otra. Hay un divorcio entre la mente y la conducta. Y ahí, que parece que no tiene importancia, es la causa de la mayoría de desarrollos psicológicos y de complejos ancestrales que lleva a los mayas. No, es que lo que yo quería decir, que creo que más por la línea de que cuando dejamos de pensar, no quiere decir que no dejamos de investigar las cosas que tengamos en este momento, que hacemos, sino que el pensar, cuando uno no tiene nada que hacer, por ejemplo, es pensar siempre en cosas que vienen analizadas a la larga, sería que las analizamos para un provecho propio o para algo que nos va a nosotros. Y entonces es cuando actúa la personalidad. Y claro, creo que quiere decir que para poder actuar con fuerza en la vida hay que dejar de pensar en sí mismo, dejar de tener la mente ocupada por las soluciones de las cosas que haremos, que aunque solo sea pensar en distraerse, pensamos en el resultado que esto nos dará a nosotros. Pues eso yo aquí voy a distraerme. O sea que la mente no debe pensar nada que atañe a la personalidad. Entonces cuando puede penetrar a la luz de la verdad. Y cuando ya no se piensa ni en la propia cosa que favorece la personalidad, cuando se entra en la vacío creador. Es decir, que hablamos en términos de gente sencilla que somos nosotros, que hablan muy sencillamente, y decir que la mente es un instrumento que no utilizamos en todo su poder. No lo utilizamos porque somos un bagaje de cosas inútiles del pasado, de un movimiento que es ajeno completamente a nuestro ser, a nuestro yo, y que por lo tanto nos está llenando de karma, a más de nuestro, que es lo que estamos acumulando, porque estamos distraídos con este movimiento. Pero si en lugar de estar atentos al movimiento del ambiente, que es lo que nos distrae, si estamos atentos a lo que está sucediendo en el ambiente, que es nuevo, y cada situación es nueva. Mira, si es nuevo, porque decía anteriormente, acabo de terminar de hablar, y ¿qué existía? Un vacío absoluto, un pasado, un pasado. Pues me río cuando la gente se arrepiente de un acto. El arrepentimiento no libra al hombre del acto. Y que la doctrina del arrepentimiento es falso desde su nacimiento. Si el arrepentimiento fuese una solución, arrepentámonos y todo va bien. Es que arrepentir como consecuencia la liberación del mal que he causado. Por falta de atención. Y antes, para terminar, hay 3 fases de atención. Una, nos damos cuenta del error cuando lo hemos cometido, el arrepentimiento. Después, surge el acto incorrecto en el momento justo en que nos damos cuenta. Pero también se ha pasado ya. Y el otro, la atención, que es la clave de la vida, nos damos cuenta del error antes de producirse. Porque estamos atentos. Los demás hemos estado distraídos en fracciones de segundo, en fracciones de tiempo superiores, a minutos o a horas. En lo primero hay arrepentimiento, en lo segundo semi-arrepentimiento, en el tercero existe una gran plenitud. ¿Qué vamos a elegir entonces?
El objetivo de la vida es ser feliz y ser felices a los demás, o tener paz y dar paz a todos los demás.